Quiero comentarle hoy una pequeña novedad. Voy a estar con la cámara apagada. Eh, Hoy he estado un poco indispuesto físicamente, pero con todas las ganas de poder desarrollar hasta donde me sea posible la sesión. Me tomé un medicamento que de pronto afecta un poquito, pero aquí estamos con todas las ganas de desarrollar la actividad. Entonces quiero pedirle dos favores grandísimos. El primer favor consiste en que me excusen por no encender la cámara en el día de hoy. Y el segundo de los favores es que en caso dado que de pronto tengamos que desarrollar hasta cierto momento, pues también me regalen la excusa, por favor. Entonces, pero créanme de todo corazón que voy a hacer todo lo posible de que la clase de hoy sea una clase que ustedes puedan disfrutar y más porque hemos llegado a unos puntos del proceso en el que estoy más que seguro que estamos al máximo aprovechando lo que estamos aprendiendo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a iniciar para poder aprovechar obviamente los espacios. Entonces, de manera inicial, mis estimados, de manera inicial, eh, como todas las clases, porque para mí es importante generar esa recordación, generar esos puntos de claridad de la lógica del proceso. Este mapa que nos ha acompañado durante todo el camino, que nos ha mostrado una secuencia lógica de prompts, eh, profesor, siempre tiene que ser así. No, este es un camino de los cientos de caminos que pueden existir. Aquí lo importante es que ustedes puedan poder dirigir a la inteligencia artificial desde la lógica, desde la lógica en el que se aborda un proceso de investigación. ¿Sí? Obviamente esa lógica se va a ver enriquecida a la medida que ustedes también vayan adquiriendo conocimiento disciplinar en aspectos metodológicos. Es decir, entre ustedes más aprendan de metodología, esto se va a ir enriqueciendo. Entonces, partíamos, desde que comenzamos este viaje, partíamos de la necesidad de parametrizar a la inteligencia artificial con respecto a la observación. Y veíamos claramente que lo primero que tenemos que hacer era definir esa triada investigativa, esa perspectiva epistemológica, metodológica, disciplinar y paradigmática de la tesis, ¿sí? Que orientara a la inteligencia artificial sobre cómo percibir la realidad. Esto nos llevó a generar una actualización de memoria para que de ahí en adelante ella entendiera, ¿sí? Cuál es nuestro modo de ver eh, la realidad. Ahora, presentando la perspectiva, tenemos que presentar la sistematización. Yo le llamo a esto la matrix. Tenemos que mostrarle a la inteligencia artificial la matriz, el sistema. Es decir, desde qué perspectiva nosotros observamos esa realidad, pero desde la perspectiva sistémica, es decir, cómo es sistematizado la realidad. Entonces, la realidad deja de ser simplemente una realidad única y se convierte en un conjunto de elementos que la componen y que esos conjuntos principales, llámense variables o categorías, terminan entonces convirtiéndose en subvariables, subcategorías y así sucesivamente hasta que tenemos una radiografía eh, que nos permita comprender exactamente la realidad desde una perspectiva sistémica. Así que hicimos nuestra matriz de variables o de categorías de análisis. Seguidamente, pues definíamos las estadísticas asociadas a esas variables o a esas categorías que nos permitían establecer unos subapartados que finalmente nos permitían redactar tanto la introducción como el cuerpo de nuestra descripción del problema, que en su momento mencionábamos que podía ser inductiva o deductiva. Deductiva usualmente si es cuantitativa, que va de lo general a lo específico, o inductiva, que va de lo específico a lo general,
en lo cualitativo. Seguidamente, creábamos las fases de nuestra investigación que nos permitía crear nuestra matriz integradora, creando nuestra pregunta general, que decíamos que tenía varios elementos: composición de la pregunta, eh, evidencia del enfoque o tono epistemológico, es decir, tiene que saber a cuantitativo, tiene que saber a cualitativo. La pregunta al leerse debe tener eh, cierta redacción que apunte hacia el enfoque. También tenía que tener las variables o las categorías y la población a donde se va a desarrollar el estudio, el campo poblacional. El objetivo, por su parte, decíamos que debía responder a cuatro preguntas: al qué, al cómo, al para qué y al quiénes. Y que este objetivo salía de la pregunta. También decíamos que a partir de las fases que establecíamos, podíamos sistematizar nuestras preguntas, ¿sí? Y de esas preguntas salían los objetivos específicos. Así que tenemos un conjunto de prompts que nos llevaron a crear la matriz integradora. Definida la matriz integradora, ya era más sencillo poder crear la justificación de diversas dimensiones, principalmente social, metodológica, académica, práctica en algunos casos. Y en las últimas clases estuvimos viendo las categorías de análisis o la operación de las variables, que fue la clase de ayer, y terminamos creando los sistemas de hipótesis y también terminamos creando instrumentos de recolección de datos. Entonces, vamos aquí. Entonces, hoy vamos a dedicar una parte importante al estado del arte, ¿sí? Es uno de los apartados más delicados, de los apartados que a la hora de utilizar inteligencia artificial necesitamos utilizarla de la mejor forma posible. Todo el documento amerita tener curaduría, inspección técnica, como lo mencionamos en la primera y la segunda clase. Pero este capítulo 2 de nuestra tesis requiere el doble de esfuerzo en términos de inspección técnica, ¿sí? Y de curaduría cuando estamos desarrollando nuestro marco teórico, nuestro estado del arte, marco conceptual, marco legal, dependiendo los requerimientos que nos establezca la universidad. Entonces vamos a entrar precisamente en este punto. ¿Ok? Bien. Hasta aquí está claro lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta previa? Regalan un segundo. ¿Me comentan, porfa? Ok. Vamos a continuar. Entonces, veamos acá. Vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Entonces, veamos. Ese capítulo 2, y vuelvo y repito, puede que en algunas instituciones sea diferente. Por ejemplo, cuando hice mi doctorado, la universidad con la que yo trabajé asumía como introducción la descripción del problema y la justificación del problema. Y el capítulo 1 era el estado del arte, el capítulo 2 el marco teórico, el capítulo 3 el diseño metodológico, y el capítulo 4 la ejecución del proyecto, y el capítulo 5 los resultados y las conclusiones. Así que la clasificación de los apartados es una clasificación que no es lineal y que no puede ser fija. Habrán instituciones en que organicen de manera distinta el número de los apartados. Así que no voy a ponerme eh, a discutir o ser quisquillosos en decir que debe ser el capítulo 2. No. Es muy común que sea el capítulo 2 en gran parte de las universidades. Entonces tenemos que esa fundamentación teórica, ¿sí? Esa fundamentación eh, que le da
las bases a nuestra tesis, puede estar clasificado en diversos subapartados. Uno de estos subapartados son los antecedentes investigativos. En algunas partes le llaman el estado del arte, en otras universidades le llaman el estado de la cuestión, pero sea que le digamos antecedentes investigativos, referentes investigativos, estado del arte o estado de la cuestión, ¿sí? Cualquiera que sea el nombre que nosotros le demos, eh, es importante comprender. Usted les decía que indistinto cómo le llamemos, estado del arte, estado de la cuestión, referentes investigativos, antecedentes investigativos, o cualquier otro nombre, pero si nos estamos refiriendo al sondeo, a la inspección técnica, a la sistematización que hacemos donde estamos buscando qué se ha investigado con respecto a nuestras variables o categorías de estudio. Quiere decir que todo lo que vamos a hacer en este capítulo debe estar directamente relacionado con las variables o categorías de análisis de nuestro estudio. Variables si estamos hablando de investigaciones cuantitativas o categorías de análisis si estamos hablando de investigaciones cualitativas. Es decir, el marco teórico no se debe convertir en una bolsa en donde el investigador mete todo lo que leyó de manera discriminada, de manera indiscriminada. No. Es decir, el capítulo 2 debe ser una fundamentación coherente que tenga relación directa o indirecta con las variables de estudio. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de ellos. El estado del arte responde a la pregunta de qué se ha investigado al respecto de nuestras categorías. Y el estado del arte tiene unas características. Uno, tiene que ser actualizado. Ahora, aquí debemos también aplicar la lógica y el sentido común. Porque me he encontrado con un par de pares o de colegas que terminan siendo completamente inflexibles con respecto a los años. A mí me gusta aplicar un poco más el sentido común. La mayoría de las universidades recomiendan 5 años en ese periodo de actualización, ¿sí? En este caso, si la tesis se está desarrollando actualmente, podemos considerar entonces que puede haber un rango del 2020 a 2025, ¿sí? Quizás de pronto podemos dar un año de flexibilidad de 2019 al 2025, por ejemplo. No obstante, aquí es donde yo intento aplicar el sentido común y la lógica. Para mí, esa actualidad está directamente relacionada con las variables o las categorías de análisis. Por ejemplo, imaginémonos una investigación donde la persona está investigando sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje. Es decir, está hablando de las tecnologías emergentes. Hablamos de gamificación, realidad aumentada, narrativas transmedia e inteligencias artificiales. Esa variable yo creo que me obliga a que la mayoría de mis antecedentes investigativos sean menores a 3 años. Esa categoría en particular. Porque resulta que la web 4.0 ha tenido gran parte de evolución eh, en los últimos 3 años, del 2023 o 2022 al 2025. Quiere decir que las tesis del 2019, 2020, ya para esa categoría, están algo descontinuadas. ¿Sí? De esa categoría ameritaría en este momento una, una referencias inferior a los 5 años. Pero pueden haber estudios, ¿sí?
que quizás por su categoría pueda flexibilizar los 5, los 7 años, de hecho, hasta los 10 años. Pero todo depende de las categorías de estudio. Ahora, eso es desde el sentido común del investigador. Pero como gran parte de las universidades se convierten en entes reguladores de qué se redacta y cómo se redacta, entonces ellos establecen ciertas normatividades que muchas de ellas intentan vigilar de manera, eh, así que hacen una inspección de las referencias bibliográficas, ¿sí? Y están pendientes de que no superen los años que ellos definen, que en gran parte de las universidades están en los 5 años. Pero vuelvo y repito, considero, y en mi perspectiva, que más que un lineamiento absolutista, tiene que ser una orientación con sentido metodológico. Así que todo está sujeto a las características de las variables, a las características de las categorías de análisis. ¿Sí? Estas nos podrían suponer o no. Por ejemplo, considerando la pandemia del año 2020 y 2021, muchas categorías de análisis o muchas variables generaron un punto de quiebre, un antes y después, de tal manera que quizás de pronto muchas de ellas exijan que sean menos de 5 años. ¿Sí? Considerando que la presencia de la pandemia en la sociedad redefinió política, redefinió procesos, redefinieron muchos elementos que están ahí de pronto trabajando. ¿Sí? Entonces, eso tengámoslo bastante en cuenta. Entonces, continuamos. Continuamos. Otro elemento que deben de tener en cuenta a la hora de hacer el estado del arte es la pertinencia en el nivel. Y aquí también me gusta aplicar el sentido común, ¿sí? La recomendación institucional, y que tiene mucho sentido, es que con respecto a la pertinencia del nivel, si yo estoy haciendo una maestría, eh, las tesis que yo estoy utilizando mínimo deben de ser del mismo nivel, deben de ser de maestría, de doctorado, ¿sí? Eh, para que sea pertinente con el nivel. No genera algo de ruido, genera algo de ruido, ¿sí? Genera algo de ruido el hecho de que yo estoy haciendo una tesis, por ejemplo, doctoral, y que en mis antecedentes hayan investigaciones de maestría. Ok, ahora aquí es donde yo les hablo del sentido común, ¿sí? Que siento que algunas instituciones y algunos colegas pierden. Por ejemplo, imaginémonos que estoy haciendo los antecedentes investigativos y hago los antecedentes internacionales, los antecedentes regionales, los antecedentes nacionales y voy a hacer los antecedentes locales que se han investigado en la población, que se ha investigado en la ciudad al respecto, ¿sí? Y resulta que me encuentro, estoy haciendo una tesis doctoral y estoy trabajando el concepto de gamificación y me encuentro que hubo una tesis de maestría que se desarrolló hace menos de 3 años en el mismo contexto y que tenía que ver con gamificación. Es decir, allí yo particularmente eh, flexibilizaría como un aspecto atípico y se debería redactar. Es decir, yo puedo decir en el antecedente investigativo, ¿sí? Considerando la exploración técnica en bases de datos, en bases de datos digitales, en bibliotecas de diferentes universidades, del contexto de la ciudad donde se va a realizar la investigación y considerando, ¿sí? Que no se lograron encontrar estudios de nivel doctoral, ¿sí? Se lograron identificar un par de estudios de nivel de maestría. ¿Sí? Y explico qué aspectos de esos estudios podrían enriquecer mi estudio, ¿sí? Haciendo precisamente como una subsanación de reconocer precisamente que quizá el nivel no está en el nivel del estudio,
pero que es importante valga la redundancia, considerando que fue desarrollada en el contexto y que podría de pronto presentar información que podría ser valiosa para el estudio. Entonces, estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Ahora, los estudios no solamente pueden ser estudios que emerjan de tesis, sino también de estudios administrativos o gubernamentales. ¿Sí? Por ejemplo, la Secretaría o la Alcaldía desarrolló un estudio, una encuesta, ¿sí? Y obtuvo unos resultados que parecen o que podrían tributarle a mi investigación también. Pero todo se maneja en el diálogo, o sea, todo se maneja en el diálogo. Tercer elemento que tiene que tener el estado del arte, y es que debe responder a una revisión sistemática. Por esa razón, así como cuando uno redacta un artículo de revisión sistemática, el estado del arte, los primeros párrafos del estado del arte, deben responder a esas características sistemáticas. Por eso, es importante que en los primeros 3, 4 párrafos del estado del arte, nosotros presentemos el ecosistema de consulta, las metodologías con las cuales se seleccionaron los artículos, los criterios de inclusión para esos artículos, los criterios de exclusión de esos artículos o de esas investigaciones que colocamos, las palabras claves, ¿sí? Eh, los ecosistemas digitales que se utilizaron para desarrollar esa revisión sistemática. Y finalmente, cuando ya tenemos estos elementos, tenemos que saber que debe redactarse desde un diálogo de saberes entre los estudios y nuestro propio estudio. Es decir, yo tengo que buscar la manera de redactar de que si yo invito una tesis, tengo que presentar la tesis, presentar el autor, presentar el año, el país en el que se desarrolló, la metodología con la que se desarrolló, los resultados obtenidos y a partir de allí comenzar a dialogar con mi estudio y entre los estudios generar ese diálogo de saber entre los estudios y mi estudio. ¿Sí? De nada sirve que yo presente una investigación si yo no estoy eh, relacionando ese estudio con mi estudio, ¿sí? ¿Qué me aporta? ¿En qué se distancia con mi estudio? Todos estos elementos son importantes para que el estado del arte cumpla su función de un diálogo de saberes especializados que nos permitan reconocer los posibles rumbos y aportes que puedan tener hacia nuestra investigación. Ayer tuve asesoría de tesis doctoral con unos doctorandos de una universidad de Estados Unidos y Y lo que les decía a ellos en nuestra primera sesión de dirección de tesis era que identificaran que en las tesis doctorales nosotros necesitamos eh, crear nuevo conocimiento. Es decir, debemos redactar e investigar en el plano de la innovación epistemológica, metodológica y teórica. Desde esta perspectiva, entonces el estado del arte también se convierte en una manera de justificar los posibles vacíos que hemos encontrado en el campo de la ciencia, en el campo de nuestro saber disciplinar, y poder entonces comprender de qué manera nosotros, a partir de nuestras categorías o de nuestras variables, podemos estar planteando eh, un nuevo conocimiento o una nueva propuesta, o al menos una innovación en el campo epistemológico, metodológico y disciplinar. ¿Sí? Entonces, con estas características tenemos, yo les pido por favor que me regalen un segundo. Ok, qué pena con ustedes. ¿Vale? Eh, perfecto, quiero preguntarles si hasta el momento se ha entendido lo que hemos platicado. ¿Ok? Hemos estado hablando de las características del estado del arte. Van a poder encontrar en el material de apoyo artículos que hablan sobre cómo hacer un estado del arte, ¿verdad?
entonces ya ustedes van a tener la oportunidad de profundizar mucho más a partir del material de apoyo, ¿vale? Pero si yo no tengo en cuenta esto, yo no sabré la secuencia de prompts que necesito para orientar a la inteligencia artificial para que me desarrolle esto. Entonces, vamos acá, vamos entonces a ver la secuencia de prompts que necesitamos. Vamos a ver. Denme acá un segundito. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer la matriz del estado del arte. Entonces, vamos a hacer una matriz de análisis bibliográfico. ¿Ve? Por aquí tenemos. Dame un segundito acá. Vamos a hacer la matriz del estado del arte. Dice, considerando las variables. ¿Por qué? Lo primero que tengo que decirles es que considere las variables o las categorías de análisis. Porque resulta que esa, ese estado del arte debe tener relación directa con las variables o con las categorías de análisis. Por esa razón, la base de ese prompt tiene que ser esa. Y considerando la necesidad de construcción del apartado del marco teórico, no, pero aquí tengo que, este es del marco teórico, este no es del estado del arte. No, aquí está. Vamos a ver. Entonces vamos a ver. Ok, vale. Yo les pido, voy a pasarle este prompt para irnos a una pequeña práctica, ¿vieron? Considerando la matriz de variables, las subvariables e indicadores del estudio, y considerando que vamos a realizar el apartado del estado del arte, ¿ya? Y que con él se busca un estudio bibliográfico, argumentativo y explicativo centrado en la revisión de texto especializado. Si usted está haciendo maestría, aquí pone tesis de maestría, de doctorado. Si está haciendo de pregrado, puede poner tesis de pregrado, de especialización, de maestría. Como este es para una tesis doctoral, se limitó a tesis doctorales, artículos científicos, ¿sí? Y trabajos de investigación doctoral sobre las variables de estudio o sus dimensiones, ¿sí? Reconociendo el objeto del estudio. Aquí digo, también considera la revisión. Esto vamos a quitarlo aquí. Vamos a quitarlo de acá, ¿sí? ¿Vale? Voy a decirle, sugiero las siguientes bases de datos o afines. Scopus. Aquí yo les sugiero algunas bases de datos. Ustedes pueden sugerir también otras. Repositorios de tesis doctorales de diferentes universidades u otras bases de datos indexados de alto impacto. La matriz debe tener autor, año, nivel, país, cita, variables asociadas, nombre del estudio, objetivos del estudio, muestra. ¿Recuerdan cuando trabajábamos, recuerda cuando estuvimos trabajando el tema de la inspección inversa? Primero creamos matrices que nos permite hacer inspección de la consulta. Ahora, vamos a poner aquí PROM 17, ¿sí? Matriz del estado del arte. Vale. Ahora, esta primera la podemos hacer internacional, después hacemos una nacional y después hacemos una local, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta. Vámonos aquí. Voy a abrir aquí ChatGPT. Vamos a ver si aquí tengo el chat, vamos a ejecutarlo. Aquí les voy a dar varias recomendaciones. Indistinto a la inteligencia artificial que ustedes estén utilizando, indistinto a la que estén utilizando, eh, este prompt amerita activar el modo de investigación en Perplexity, en Claude, en G Suite, en Copilot, en Géminis. Este prompt amerita la investigación en profundidad, ¿sí? No les recomiendo que lo hagan bajo un prompt sencillo, sino es de investigación. Y esto obviamente se va a demorar alguito, se puede demorar hasta 5 minutos. En esta práctica no lo hagan así, porque si ustedes tienen la versión gratuita, bien, por ejemplo, en este caso yo tengo 5 en esta versión gratuita, yo no me la voy a gastar en un ejercicio de una clase.
¿Ya? Resérvenla para el estudio, porque eso es 5 y se les acaba y creo que hay que esperar más de un mes para que le reactiven esto. Entonces, si yo le digo investigación, él va a hacerlo de manera investigación. ¿Sí? ¿Para qué? Para minimizar los niveles de alucinación. Entonces, vamos a ejecutar. Voy a ejecutarme acá este prompt, ¿sí? Y él me lo va a hacer, ¿vale? Aquí me está haciendo unas preguntas. ¿Qué periodo exacto de publicación deseas? Entonces voy a responderle sí. Esto siempre pasa cuando activo el modo de investigación, ¿sí? Del 2025. Del 2025 al 2020 2025. Desea que los estudios se aborden únicamente las variables. eh, sí, solo las variables en el contexto universitario. ¿Vale? Va, entonces ahí vamos. Voy a compartirles aquí, voy a compartirles este prompt para irnos a una primera práctica, por favor. Como vamos a activar, como yo voy a activar el modo búsqueda, vamos a tomarnos un poquito más de tiempo. Aquí se los voy a compartir. Aquí se los voy a compartir. Voy aquí a poner mi, vamos a ver, vamos a hacer nuestra primera práctica. Ahí les mandé el prompt. Vamos a ver, oye, vámonos a nuestra primera práctica. Bien, cuéntenme cómo les fue. Me preguntan, ¿tienes el prompt para una investigación cualitativa? Sí. Donde en material de apoyo van a encontrar prompt de diferentes métodos. Investigación-acción, teoría fundamentada, eh, fenomenología. Sé que para octubre viene este mismo diplomado, pero cualitativo. Entonces, para quienes quieran, pueden. Vale. Sí, es más lento porque si se activaron el modo de investigación es más lento, pero por ende termina siendo un poquito, termina siendo mejor el trabajo, obviamente. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver si aquí ya tiene, si ya me arrojó el resultado. Ya, ¿sí? Vamos a ver, aquí todavía está pensando esto. Pero vamos a detener esta búsqueda porque no voy a avanzar de acá. ¿Sí? Vamos a detener esta búsqueda y vamos a ejecutar nuevamente esto. Vamos a repetir este prompt, pero desactivando el modo de investigación porque, pero vuelvo y repito, ustedes tienen que activar el modo de investigación para aumentar la calidad de la búsqueda, ¿sí? Sino que toca reservar la página, dejarla que procese, no estar haciendo varias cositas ahí en el equipo, tener una buena conectividad, porque esa es una función avanzada de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial. La mayoría tienen modo de investigación o modo de consulta profunda, que es que reservan gran parte del algoritmo y la búsqueda va a ser más. Esto que me está generando acá, no me la está creando como matriz, pero aquí me está generando el resultado, ¿sí? Entonces, asumamos que ustedes hicieron inspección técnica, tienen que hacer una por una. Recuerden, véanse la clase número 2
de este diplomado donde explico cómo hacer la inspección técnica. Si no se la vieron, véansela, donde explico cómo inspeccionar técnicamente estas matrices. ¿Sí? No voy a repetir de pronto lo mismo que está en esa segunda clase, pero ya aquí lo van a tenerlo como de base, ¿vale? Ok, entonces veamos. Entonces, asumamos que ya hicieron inspección técnica. Aquí tengo precisamente las, el resultado de la inspección. Aquí me está diciendo que este autor, eh, pues, dice internacional, no me ubica el país exactamente. Nombre del estudio, alfabetización financiera entre estudiantes universitarios, jóvenes, revisión sistemática. Sí, grupo base, 44 estudios revisados. Aquí debo experimentar muy bien. Vamos a inspeccionar más o menos un par de ellas para ver. Lo más probable es que estas fuentes no sean del todo confiables porque suele suceder. Y aquí me genera el estudio, mire. Ok, sí, el estudio, al menos este estudio es real. Ahí lo tengo. Ustedes van a inspeccionar. En la segunda clase les enseño cómo hacer. Hagamos que ya inspeccionaron, que se dieron cuenta que todos los estudios que fueron que fallaron, que no pasaron la inspección, lo van anulando. Después le piden realizar una matriz regional de América Latina y después le pide una nacional. ¿Ya? Veamos a ver. Sí, aquí sí me la hizo como matriz. Y finalmente le voy a pedirle una en Colombia. ¿Sí? Sí, realiza una matriz de estudios en Colombia. ¿Ya? Entonces ya tengo internacional, regional y ya tengo de pronto una matriz nacional. Con estas matrices, después de hacer la inspección técnica, puedo hacer el segundo PROM, el siguiente PROM, pues, no el segundo, el siguiente PROM. Entonces, el siguiente PROM tiene que ver eh, con los subapartados del estado del arte. ¿Sí? Considerando el diálogo investigativo de antecedentes y sus niveles de convergencia y divergencia con mi estudio, considerando las variables y sus dimensiones, considerando la matriz de estudios internacionales y nacionales, y considerando que estos subapartados serán la estructura del apartado del estado del arte de mi investigación, le digo, crea una matriz con 5 subapartados derivativos que integren y dialoguen con las variables, sus relaciones en el objeto de estudio. Ahora, esto lo hacemos para las universidades que dan libertad creativa en la redacción del estado del arte. Pero hay unas universidades que no. Hay universidades que dicen, no, el estado del arte se divide en antecedentes internacionales, antecedentes regionales, antecedentes nacionales y antecedentes locales. Ya allí no tengo manera creativa de poder organizar el diálogo. La misma universidad me está sugiriendo un diálogo internacional, un diálogo regional, un diálogo nacional y un diálogo local. Así que allí no tendría que hacer este prompt, o si lo hago, le digo, organiza los antecedentes y los diálogos considerando estos subapartados que me pide la universidad. Vamos a crear la matriz de subapartados para ver cómo nos debe crear cinco subapartados como mucho. Voy a poner 4 subapartados. ¿Sí? Vamos a crearlo. Entonces, aquí dice tendencias internacionales en educación universitaria, dinámicas regionales, estudios nacionales, síntesis crítica y proyección en la investigativa. ¿Sí? A mí me faltaron las locales, si no hubiese puesto la local. Pero está bien, me gustaron mucho los nombres. ¿Sí? Entonces, veamos. Ahora vamos a crear la introducción del estado del arte. Vamos a crear la introducción del estado del arte. ¿Sí? Entonces, esta introducción es muy importante. Yo les decía a ustedes, porque tengo que
justificar la sistematización de mi estudio o de los antecedentes. Entonces le digo aquí, considerando la perspectiva epistemológica, metodológica y teórica de mi estudio, considerando la matriz de variables, la matriz relacional, el contexto problemático y considerando que la metodología de revisión sistemática del estado del arte se fundamentó. Entonces aquí, miren lo que va a pasar. Si yo aquí le estoy dándole la perspectiva. Recuerden que siempre le decimos, los PROM tienen perspectiva, contexto e instrucción. La perspectiva es considerando la triada investigativa del estudio, las variables que son el eje fundamental, ¿sí? Y el contexto problemático, ¿ya? Y considerando que la metodología no investigativa, no me refiero a la metodología de investigación, me refiero a la metodología de revisión sistemática. A mí me gusta mucho la que propone Deiner y Treifeld, por eso es la que menciono aquí, que habla de tres momentos importantes. El primer momento, la identificación y selección de bases de datos. El segundo momento, la selección y evaluación de los estudios. Y el tercer momento, análisis y síntesis en los cuales se dio la relevancia de los estados de punto de convergencia y divergencia. Entonces yo puse esa metodología en el PROM. Ahora le digo, de esta manera, inicial crea simplemente el título del estado del arte de la investigación y 4 párrafos introductorios. Distribuido de la siguiente forma, ustedes lo pueden cambiar o le pueden darle más párrafos como ustedes quieran. Para mí, el primer párrafo introduce el apartado a su intencionalidad y pertinencia en el marco epistemológico del estudio, presentando la estructura metodológica de la revisión sistemática. ¿Sí? El segundo párrafo debe presentar el ecosistema de consulta, bases de datos. El tercer párrafo debe presentar los criterios de búsqueda, incluye las palabras claves. Estas se pueden presentar en diversos idiomas, ¿ya? Y el último párrafo concluye para dar paso al cuerpo del estado del arte, presentando la estructura según la matriz de su apartado. Entonces, ya aquí, en este prompt, tengo los 4 primeros párrafos del estado del arte, que le dan la introducción al estado del arte. Vamos a ver cómo nos va acá. Voy a llevarme estos dos. Vamos a ver. Introducción al estado del arte, subapartados. Y me los voy a llevar acá a nuestro prompt, sean 18 y 19. ¿Ok? Vamos a correr acá. Entonces, miren lo que me entrega. Considerando estos dos prompts últimos que hice, me genera. El estado del arte constituye un apartado fundamental en el marco epistemológico de la presente investigación, dado que permite situar el objeto de estudio en el diálogo con las producciones académicas recientes, así como identificar vacíos, convergencias y divergencias relevantes. Este proceso se sustentó en revisión sistemática de literatura adaptada a las etapas propuestas por Deiner y Tranfeld, que comprendieron en identificación y selección de las bases de datos, aquí los pongo literalmente. El ecosistema de consulta se conformó a partir de bases de datos académicas indexadas, ¿sí? Pongo palabras claves, ¿sí? Y aquí divido los subapartados con los cuales. Y ya de aquí en adelante, si se dan cuenta, ya la inteligencia queda parametrizada y me está pidiendo, ¿sí? Pero aquí vamos, ahora antes de hacer esto, yo les voy a explicar el prompt para la construcción de los demás apartados, antes de que comencemos a darle que nos redacte. Entonces voy aquí a guardar y les voy a compartirles el prompt. Dice, no, Sandra, no tiene que ver con cuantitativa o cualitativa. Funciona porque la metodología de Transfer es una revisión sistemática. O sea, no tiene que ver con quanti ni con quali. Es la manera en cómo se organiza la información, o sea, se consulta la información, se filtra la información, eh, se redacta la información. No tiene nada que ver con que si la invitación es quanti quali. Puedes usarla tanto en invitaciones quanti, quali y mixtas para el tema de la revisión sistemática.
Dice Alex, ¿y esa primera parte del estado del arte no es parte de la metodología? No, no, no. Aquí estamos dando cuenta, Alex, de la sistematización del estado del arte. Estamos diciendo cómo va a ser la sistematización del estado del arte. O sea, sobre todo porque este diplomado se centra principalmente en estudios de maestría y de doctorado. Personas que están haciendo maestría y doctorado. Entonces, a nivel de maestría y doctorado, el estado del arte debe responder a un proceso de revisión sistémica. Y estos cuatro párrafos están dando cuenta de esa revisión sistémica. Estamos diciendo qué hicimos nosotros para la revisión sistémica. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral a pulmón porque en ese entonces no teníamos inteligencia artificial. Y precisamente una de las cosas que el jurado internacional les gustó de mi investigación era que en el estado del arte justificaba la sistematización. ¿Sí? Vale. Vale, ya les voy a pasar el chat. Ok, ahí se los paso y nos vamos a nuestra segunda práctica del día de hoy. ¿Vale? Vamos a ver. Ok. Bien, cuénteme cómo les fue en esta práctica. Me confirman, porfa, cómo les fue. Eh, pudieron leyeron la respuesta, adaptaron el prompt. Recuerden que el objetivo de los 11 minutos es que al menos haga un ejercicio lo más cercano posible a sus necesidades, es decir, adaptar el prompt al estudio que vienen desarrollando. Aunque estos prompts, honestamente, son genéricos, es decir, que es muy poco lo que hay que cambiar, ¿ya? Simplemente eh, especificar aquellas cosas que pronto queremos eh, y simplemente, ¿vale? Me confirma que me escuchan, porfa, y me dicen si pudieron hacer el ejercicio, porfa. Vale, vale, si lo pudieron hacer, les gustó la respuesta, coméntenme si de pronto, ¿qué les pareció hasta el momento la respuesta que ha dado la inteligencia artificial? Ujú, vale, Nidia, para activar el modo de investigación, en el caso de ChatGPT, en el más, ¿sí? Aquí en el más aparece investigación en profundidad, pero en el caso de Perplexity, vamos para ver, en Perplexity aparece, vamos a continuar, ¿sí? En el caso de Perplexity, en modo investigación aparece aquí el icono este como en forma de átomo. Dice investigación profunda sobre cualquier tema. ¿Sí? Ahí está. Ahí les habilita el modo de profundidad. En el caso de Géminis, ¿sí? Le damos aquí en el más o en herramientas, aprendizaje guiado. Aquí está, pues, modo investigación, Deep Research. eh, pues, así que en cada una, quizás de pronto se llame de manera diferente, pero, pero termina generando. Vamos a dejar a Suite quieto, ¿vale? Entonces vamos a hacer el siguiente prompt. En el siguiente prompt vamos a definirles exactamente qué queremos hacer. Espérame un segundo. Entonces, veamos.
Veamos. Eh, en el cuerpo del estado del arte vamos a definir unos elementos que son importantes para cada estudio. Entonces yo le digo, inicia redactando el primer subapartado del estado del arte, ¿sí? Dependiendo de cómo nos propuso el estado del arte. Considerando la matriz de subapartado del estado del arte e inicia el diálogo de los estudios involucrados en ese subapartado. Por cada una de las investigaciones le pido que me presente el autor bajo cita narrativa. Esto es importante, porque aquí el autor no puede estar de manera parentética. ¿Qué significa de manera parentética? El autor no puede estar entre paréntesis. En el estado del arte, el autor del estudio o los autores del estudio tienen que presentarse de manera narrativa, fuera de los paréntesis, según las normas APA. Le digo, menciona en la narración al país y el nombre de la investigación y su objetivo. En un segundo párrafo, le digo, aborda la muestra y el diseño metodológico del estudio. En un tercer párrafo, presenta los resultados principales del estudio de interés para mi estudio. Y por último, realiza un diálogo en términos de convergencia y divergencia con mi estudio. Recuerda, por cada investigación debes abordar entre 4 a 5 párrafos. Para mí, el producto va a ser un, como un lienzo semántico, donde yo puedo redactar encima de ese lienzo, pero no, a mí no me gusta quedarme simplemente con lo que la inteligencia artificial me entrega. Inicia colocando el título del subapartado y los estudios internacionales relacionados con el subapartado. De ahí en adelante, según se requiera, solicita continuar con los estudios nacionales o con un nuevo subapartado hasta terminar todo el subapartado. ¿Ya? Con este prompt, que es un prompt bien bonito, vamos a hacer nuestro prompt número 20. Vamos a ejecutar, ¿sí? Para que vea. Entonces comienza con el primer subapartado, tendencia internacional en educación universitaria, tal cual como nos los presento en el subapartado, tendencias internacionales, ¿sí? Entonces dice, comienza. En el contexto internacional, García, 2021, desde España, desarrollaron el estudio titulado, aquí me presenta el estudio, cuyo objetivo fue analizar las tendencias del uso de la inteligencia artificial en educación superior, identificando su impacto en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión universitaria. En cuanto a la metodología, García llevaron a cabo una revisión sistemática de literatura en base de datos de alto impacto, abordando un corpus de más de 150 artículos. Aquí veo, aquí me dijo 150 artículos, pero en la matriz de análisis bibliográfico creo que mencionó 40. Vamos a ver. Ah, de pronto es diferente. Este es Rodríguez. Es diferente. Acá me está citando a otro. Va. Entonces, acá dice, los resultados evidenciaron que la inteligencia artificial se integra principalmente en 3 campos y finalmente en el diálogo con el presente estudio se observa una clara convergencia en la necesidad de repensar la docencia universitaria. Sin embargo, se identifica una diferencia en cuanto a la perspectiva mientras enfatiza un diálogo global de la tendencia en la comprensión de la docencia universitaria y las mediciones cognitivas en el contexto de la teoría economía, lo cual aporta una matriz. Pero aquí donde viene la revisión, y es que dice, en cuanto a la metodología, dice, base de datos de alto impacto abordando un corpus de 150 cogitorio de inclusión estricto. No se trató de un estudio de comparación empírica. Dice. Los resultados evidenciaron que la inteligencia artificial se integra principalmente en 3 campos. Aquí hay un error. Miren la importancia. ¿Por qué? Pero ¿por qué me cambió? Vamos por ahí. ¿Por qué me está hablando de inteligencia? Está hablando de inteligencia artificial, cuando la investigación es sobre inteligencia financiera.
Estoy buscando a ver en dónde se pudo haber equivocado. Vamos a modificar acá un momentico. Por eso es importante que ustedes estén evaluando, no copiar y pegar, ¿vale? Eh, Sé fiel a la matriz de antecedentes y la matriz de subapartados. Vamos a ver si con esto, porque me sacó un tema de tecnologías emergentes que no tiene nada que ver con mi estudio. Vale. Y aquí sigue con el uso de tecnologías digitales. Me sigue sacando el tema de tecnologías digitales. Vamos a ver en qué me estoy equivocando. Se fiel a la matriz de antecedentes, inicia redactando el primer subapartado del Estado, considerando la materia de subapartado del estado del arte, inicia el diálogo con los estudios involucrados en los apartados. Por cada una de las investigaciones presenta, menciona la relación y el país, nombre de investigación y el objeto. Un segundo párrafo aborda la muestra y diseño metodológico. Un tercer párrafo presenta resultados. Y por último, realiza un diálogo en términos de convergencia y diferencia con el estudio. Recuerda que cuando la investigación debe tener cuatro, inicia colocando un título y el estudio está relacionado con su apartado. De aquí en adelante, según se requiera, solicita a continuación. Aquí no me habla nada de tecnología emergente en este PROM. En este PROM, vamos para ver. Considerando la perspectiva histórica, la matriz, considerando la metodología, se asumieron grandes tres etapas, análisis en los cuales y punto de convergencia. De manera inicial queda simplemente el título de estado del arte y cuatro, el primer párrafo introduce el párrafo, el segundo debe presentar el ecosistema, el tercer párrafo presenta los criterios de búsqueda, el último párrafo no me habla nada. Vamos a ver cuándo llega la investigación estudiante de su nivel de convergencia, considerando que tu crea una matriz de cuatro factores. Aquí tampoco me habla nada, pero ya aquí comienza la metodologías emergentes. Entonces aquí es donde hubo como el error. Aquí no me está generando la matriz. Vamos para ver. Acá sí. Aquí el error estuvo acá. Miren que por no haber hecho la inspección técnica en esta respuesta, que me habla de tecnologías emergentes, aquí hubo, y les voy a decirle qué pudo haber pasado. Resulta que yo he estado investigando sobre tecnologías emergentes y por alguna razón él me está asociando con la memoria que tengo en mí. Entonces, aquí me toca, para corregir este problema, tengo que corregir directamente los subapartados. ¿Sí? Aquí me toca corregir, ¿no? Pero como tiene una imagen, no me deja editar. ¿Va? ¿Sí? Entonces me tocaría subsanar allá. El error está aquí en este pro, en esta respuesta. ¿Sí? Pero no me deja editarla porque tiene una imagen aquí. Entonces toca literalmente comenzar a editar casi todo. Comenzamos a editar de acá. Decía, toca ponerle no. eh, recuerda, recuerda hacer los subapartados considerando las variables, ¿sí? Que es inteligencia financiera y finanzas personales en universitario y no de tecnologías emergentes. Aquí le hago como la corrección, le hago la corrección, ¿ya? Ahora sí, aquí fue donde se cometió el error. Miren que un pequeño error cambia todo. Si yo no estoy haciendo inspección técnica, esto me lo puede generar.
¿ya? Ahora sí me toca repetir los prompts que hemos llevado. Por eso es que ustedes no pueden hacer las cosas si no hacen inspección técnica, ¿sí? Si no hacen inspección técnica. Vamos a ver. Ahora me daba cuenta que me estaba arrojando que inteligencia artificial cuando eso no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo, ¿ya? Y mirar bien. Esto también sucede mucho por la versión en la que estoy trabajando. Yo esto lo haría con una versión paga para garantizar un poquito mejor los resultados. Pero nada exime el desarrollo de, de curaduría y de inspección técnica. Entonces vamos a hacer nuestra siguiente práctica y vamos a hacer nuestra siguiente práctica. Sí, es que el error me salió. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué interpreto yo? Porque los PROM están bien. Creo yo que de pronto hubo un lapsus ahí en la inteligencia artificial que consideró unas investigaciones que estoy desarrollando por alguna razón y mezcló las cosas. Pues hay que tener mucho, muy en cuenta porque revisé los PROM y no les veo aparentemente error alguno. Pero bien, vamos a mandarle para que hagan el cuerpo y pueden hacer varios cuerpos, ¿vieron? Es decir, no se queden simplemente sino que le van diciéndole continúa con el siguiente subapartado o continúa con la siguiente investigación. Van pidiendo para que vaya redactando. ¿Ok? Me confirma y si vamos bien con lo que se está explicando. Vamos a ver, pues, cómo le fue. Ok, por acá me están pidiendo, les quiero compartir nuevamente mis contactos para quienes lo requieran. Veamos a ver. Aquí les voy a compartirles mi red social para quienes de pronto todavía no me siguen, puedan seguirme. Y del mismo modo, quiero compartirles pues también el WhatsApp para que se puedan comunicarse si lo requieren. ¿Sí? Porque ahí me están pidiendo aquí les mando mi WhatsApp para que lo puedan tener, ¿ok? Ok, bien, pues voy a compartir nuevamente los prompts para Adri que nos lo está pidiendo. Aquí los mando nuevamente. Bien, claro, dice María, por esos errores debemos revisar detalladamente, claro, completamente. Ok, me están pidiendo el chat que he desarrollado con la IA. Vamos a ver si lo puedo compartir ahora. Compartir, actualizar. Aquí les mando el chat para quien lo están pidiendo. Ok, bien, perfecto. Em, Bien, yo le había manifestado al inicio de la sesión que he estado pues, hoy un poco indispuesto, con algo de malestar, pero vamos a hacer nuestro último ejercicio y aquí apelaré obviamente a su comprensión para terminar hoy un poco más temprano. Em, Bien, de esta manera pues lo que hacemos es seguir eh, trabajando cada uno de los apartados, ir organizándolo en mi documento de Word, conectores, redactando con la inteligencia artificial. Recuerde de que esto no es el producto final, esto es como una especie de lienzo semántico desde el cual yo puedo comenzar a redactar. Es decir, yo comienzo a redactar por encima de esto, ampliando la idea, profundizando, dialogando un poco más, para darle también nuestro toque de humanización.
¿Ok? Esto se los presento allí. La siguiente práctica, pues, tiene y responde obviamente al marco teórico. Hacemos algo muy similar, pero considerando que el marco teórico ya se centra, ya no tiene la limitación del tiempo, ya no estoy limitado a 5 años, ya el marco teórico es intentar identificar cuáles son los autores que han hecho parte de los constructos, ¿sí? Que han hecho parte de la evolución. Esto implica abordar desde autores clásicos como autores contemporáneos. Es malo quedarse solamente en autores clásicos y no intentar eh, comprender la evolución del constructo teórico en el tiempo, como también no es del todo positivo quedarme con autores contemporáneos sin reconocer, obviamente, el origen epistemológico, teórico de esas categorías que han sido centrales para nosotros. Entonces, en este orden de ideas, el siguiente prompt vendría siendo más o menos así. Vamos a ver si lo podemos redactar. ¿Sí? Viene siendo prompt 21. Prompt 21. Vamos a ver. Aquí vamos a asumirlo como, ¿cómo sería acá? Sería matriz eh, de análisis teórico y epistemológico. Porque no es solamente la fundación teórica, sino epistemológica. ¿De dónde viene? Entonces vamos a redactar. Dice, considerando las variables independientes y dependientes del estudio y considerando la necesidad de construcción del apartado de marco teórico, construye una matriz de teóricos reconocidos en el ámbito de la ciencia que aborden eh, en el ámbito de las ciencias y de la disciplina y de las disciplinas asociadas a mi estudio que aborden de manera clásica, ¿sí? Eh, Origen epistémico y moderna de la variable o dimensiones del estudio. La matriz debe tener autor, trayectoria académica y científica del autor, publicaciones relacionadas con las variables, constructos teóricos relacionados con las variables, definición del constructo teórico, definición propuesta por el autor asociado al constructo teórico, aporte del constructo a mi investigación, distancia del constructo con mi investigación, créame una matriz por variables. Procura que los autores tengan validez científica, académica, ubica autores que hayan contribuido al constructo o fundamentación teórica y epistémica de la variable, de las variables, tanto autores clásicos como contemporáneos, ¿vale? Entonces responder en el mismo chat. Vamos a ver aquí, vamos a copiar vamos aquí a copiar nuestro prompt para ver cómo nos va. Entonces, para la variable independiente, vamos a ver, tenemos a Howard Gardner, conocido, ¿sí? Aquí desde 2019, 2008, ¿sí? eh, que habla sobre inteligencia múltiple, inteligencia financiera, alfabetización e inteligencia financiera, bienestar financiero y capacidad financiera. Para la variable de finanzas personales, me cita varios autores, ¿ya? Entonces, yo tengo que hacer inspección técnica de esto, ¿sí? Ahora vamos a hacer parece que alcanzamos a hacer, no, vamos a hacer y vamos a hacer el homólogo de los subapartados, ¿sí? Del subapartado. Entonces, más o menos, así también construimos el subapartado del marco teórico. Ya, entonces, considerando el diálogo, considerando
la matriz, la matriz de teóricos del marco teórico, ¿sí? Considerando las variables y sus dimensiones, considerando la matriz eh, y considerando que estos subapartados serán de la estructura del apartado del marco teórico de invitación, crea una matriz con 5 subapartados derivativos que integren y dialoguen con las variables, su relación con el objeto de estudio y sus características. No. Aquí crea una matriz con 5 subapartados, pueden ser 4, 6, lo que ustedes quieran, que integren y dialoguen, ¿sí? Eh, con los constructos teóricos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del marco teórico? ¿Sí? Que permita fundamentar, que permitan fundamentar, que permitan fundamentar teóricamente las variables, eh, permitan fundamentar teóricamente, ¿sí? eh, los conceptos, las teorías derivativas de las variables, para que esto sea importante, ¿sí? La matriz debe tener nombre de subapartado, descripción de subapartado, variables asociadas, los estudios involucrados, ¿sí? Los teóricos involucrados. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces vamos a copiar nuestro prompt para ver cómo nos va, sobre cómo quedaría más o menos la estructura de los subapartados. Entonces, vea, la epistemología y fundamentos clásicos de la economía y la finanza. Mire, inteligencia financiera, génesis y desarrollo del constructo, finanzas personales y educación financiera en contexto universitario, dimensiones psicológicas y conductuales de la gestión financiera, modelos contemporáneos de educación financiera. Aquí me falta algo que es el plan de formación. No sé si eh, reservaría algo para hablar un poquito de pedagogías para las finanzas personales. Yo le agregaría como 2 o 3 apartados. Eso hace parte de la evaluación de la respuesta. ¿Sí? Dice una consulta, ¿qué pasaría en el internet? No hay un artículo de investigación y yo lo tengo en PDF, ¿cómo lo agregaría? No, no, ten en cuenta los artículos adjuntos y adjuntar todos los artículos que pueda, pero tengan en cuenta siempre el algoritmo. Es decir, no es lo mismo que yo en la versión gratuita le va a adjuntar 20 archivos a hacerlo en la versión paga. O sea, ténganlo siempre presente. Ya revisen la primera y la segunda clase porque hablé de eso. Aquí hay muchas variables que hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces vamos, aquí les dejo 2 prompts más. Voy para ver si alcanzamos a hacer esta práctica y la otra para terminar el marco teórico, ¿ok? Porfa, a pesar de la novedad que he tenido hoy, me gustaría saber cómo se han sentido en la clase. Entonces me cuentan, porfa, cómo vamos y si se ha logrado el objetivo del prompt, lo mandé. Me confirman, porfa, si lograron hacer los, los pasos que teníamos. ¿Sí? Creamos el subapartado del marco teórico, sería PROM 21, PROM 22, ¿ok? Para comenzar entonces ya la redacción del cuerpo del marco teórico, para ver si con esto ya terminamos la sesión del día de hoy. Y yo les agradezco mucho por tener la paciencia. La verdad que ha sido un desafío, pero bien, gracias a Dios estamos aquí y estamos bien. Vamos a ver aquí, PROM 23, vamos a crear ya el cuerpo del marco teórico, ¿vale? De manera inicial, considerando la matriz
de teóricos y la matriz de subapartados del marco teórico, ¿sí? Crea el título de la fundamentación teórica. En el primer párrafo presenta eh, desde autores metodológicos la definición de la fundamentación teórica y sus características. ¿Mm? De tal forma que en el segundo párrafo eh, se indique cómo el marco teórico que se abordará cumple con esas características y presenta la estructura del apartado según la matriz de subapartados. ¿Sí? De manera progresiva, de manera progresiva, de manera progresiva, vamos a ver aquí, de manera progresiva, ve redactando cada subapartado. ¿Sí? Es importante, es importante, ¿sí? Profundizar en el análisis y aportes teóricos, teóricos de cada autor, generando, vamos a decirle que genere un diálogo de saberes en función del objetivo del subapartado, en función, en función del objetivo del subapartado, en función del objetivo del subapartado, genera un diálogo de saber en función del objetivo del subapartado, ¿sí? Y contextualizando sus aportes a la fundamentación de mi estudio. Ya ustedes aquí le pueden meterle más elementos que ustedes quieran, utilicen un tono dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ya ustedes aquí pueden enriquecer este prompt de la manera en que ustedes consideren. Ya este prompt les va a activar, según los subapartados, una concatenación de prompt consecuentes. Es decir, él te va a preguntar, ¿quiere que continúe de tal manera? Y ustedes le van diciendo. Entonces, miren, el marco teórico entendido como la construcción conceptual que orienta y da soporte científico al proceso investigativo constituye el eje articulador entre las variables del estudio. Sostiene que el marco teórico implica una exposición. Aquí me está dice, en consonancia con lo anterior, el marco teórico de este estudio cumple con las características de sistematicidad, coherencia y fundamentación académica, y aquí me habla de los apartados. Comenzamos con el primero, epistemología y fundamento clásico de la economía y la finanza. El fundamento de la economía y la finanza, en este sentido, Adam considera al padre de la economía moderna, comienza a dialogar. Vale, pero nos damos cuenta que estos son dos párrafos. Aquí donde tenemos que ¿quieres que avance redactando casos apartado 2 al 5 en la misma línea? Le voy a decirle, me gustaría que amplíes mucho más el apartado 1, ¿sí? Aquí puedo activar el modo de investigación si lo considero, eh, que amplíe mucho más ubicando otros autores
que entren en diálogo de divergencia y convergencia con los autores ya citados. ¿Ya? Redacta por ejemplo, en 7 párrafos, ¿ya? Para que él vaya mejorando, ¿ya? Entonces ya ese párrafo de 2 párrafos ya me lo va a entregar en 7 párrafos, con un diálogo un poquito más amplio. Recuerden hacer curaduría. Honestamente, en esta versión que estoy utilizando de ChatGPT, lo más probable es que el nivel de alucinación sea un poquito eh, más alto de si estuviese trabajando en la versión paga con la que usualmente trabajo, ¿sí? Es que el tiempo de respuesta, cuando no se demora casi nada para responder, eh, obviamente su nivel de efectividad va a ser un poquito menor, ¿ya? Ok, muchas gracias. Vale, entonces ahí estamos. Entonces voy a compartirles este último prompt y ya con esto vamos a darle cierre a la sesión del día de hoy. Vamos a ver, y aquí tenemos ya hasta el marco teórico. Mañana nos vamos a centrar, Dios mediante, si así nos los permite, vamos a centrarnos ahí le estoy mandándole el prompt. Y ahora también les mando el chat. No nos permite, vamos a centrarnos en el diseño metodológico con lo que vamos a terminar los encuentros sincrónicos de este diplomado, que de todo corazón espero que haya cumplido las expectativas con las que ustedes se conectaron, ¿sí? Ya, y me alegra saber que casi el 30% de quienes iniciaron se han mantenido, ¿ya? Ok, no, muchas gracias. ¿Sí? Vale, ahí le estoy mandándole para que ustedes puedan. Entonces, practiquen. La gente me pregunta, profesor, yo puedo hacer esto, usted puede hacer lo que quiera con la inteligencia artificial. O sea, atrévase a trabajar, atrévase a... Nosotros acá en Colombia tenemos un término para eso, decimos cacharrear. Cacharrear es ponerse a neciar la inteligencia artificial, a ponerse a trabajar sobre la IA, ¿sí? Vale, bien, entonces, ok. Sí, yo les agradezco demasiado en el día de hoy. Y a pesar de todo, pues creo que fue una clase muy provechosa. Llegamos a un punto de información muy valiosa. Eh, Profesor, ¿y qué pasa si hay un marco conceptual? Pues lo mismo. Entonces hacemos unos prompts donde identificamos, ya ahí sí se trabajan las variables de manera implícita, explícita, tanto los conceptos manifiesto explícitamente en las variables, como en las subvariables, como en las dimensiones, y buscamos que queden definidos claramente. ¿Ya? Perfecto. Dice que el 23 no está, profe. El 23 no está. Vamos para ver. Vamos a actualizar. Voy a mandarle nuevamente. Ahí ya lo tengo actualizado. Ahí debería estar. Para quien me haya escrito por WhatsApp, lo más probable es que le responda mañana en la mañana, ¿oyeron? Sí. Vale, aquí estoy desobedeciendo las indicaciones que me dieron. Así que sí voy a descansar ahora. ¿Vale? Bien. Entonces, eh, Dios me lo guarde. Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Bendiciones.